Bien, vamos a enfrentarnos a una de las ideas más complejas a las que he tenido que enfrentarme personalmente en toda mi vida. Es una idea de las que me hace todavía de vez en cuando pararme a reflexionar y pensar en ella. Y es una idea, que es la idea de si realmente existe el libre albedrío o no, que si eres una persona que sueles caer en crisis existenciales o si estas cosas te acaban dando ansiedad o nihilismo o cualquier otra cosa, lo mejor que puedes hacer es que dejes este vídeo, no te plantees esta idea. Tengo amigos a los que se lo he planteado y me dicen directamente no quiero saber nada más. Y sobre todo que también entiendas que esta es una idea que yo todavía sigo masticando. Es una idea que ataco desde muchos ángulos, en la ducha, en mis paseos, y me cuesta realmente entender si realmente hay o no libre albedrío. Ya veréis que yo personalmente tiro más hacia que no hay libre albedrío, pero es una idea difícil, es una idea que además, como veremos, se ha tratado durante muchísimo tiempo y hay muchos pensadores que han hablado sobre ella, pero es una idea complicada. O sea, si no estás acostumbrado a masticar este tipo de ideas, te recomiendo que este vídeo te lo saltes. Tengo otros vídeos más de cosas más simples de la vida. Esta va a ser una de estas ideas complejas, ¿vale? Y nada, voy a seguir con este formato que parece que os ha gustado mucho, de daros la chapa según lo que he ido trabajando. Yo trabajo el vídeo aquí y vamos comentando las diferentes ideas. Vale, como os decía, es una de las ideas más complicadas a las que me he enfrentado. ¿Por qué? Por su aparente facilidad, ¿vale? Es una idea que desde fuera nunca me la había planteado porque siempre había asumido que había libre albedrío, porque es una ilusión enorme para el ego, para el yo. Es decir, ¿cómo no va a haber libre albedrío? Si yo ahora decido coger este bolígrafo y hacer así 3 veces, nadie me lo está obligando a hacer. Es una decisión que aparentemente es mía y es muy fácil, es muy intuitivo entender y pensar que hay libre albedrío, que es la capacidad inherente de una persona de tomar sus propias decisiones, ¿no? Por eso, yo creo que por este mismo concepto es cuando empiezas a abrir el melón del libre albedrío, tienes tanto preconcebido intuitivamente de toda la vida que supone un jarrón de agua fría bastante grande. ¿Qué más? Es una de las ideas que más puertas a nuevas ideas me ha abierto. O sea, me ha hecho entender otras cuestiones, me ha hecho filosofar sobre cosas que jamás se me habrían pasado por la cabeza, así que eso realmente es bueno. Es un tema delicado, ya que mucha gente entra en crisis existenciales, como os he dicho antes. Podría cambiar la forma en la que percibimos el mundo y es probable que si te quedas hasta el final del vídeo te cambie la forma en la que percibas el mundo. Espero que para bien, o sea, no te preocupes, no solamente es caer en el nihilismo absoluto si acabas no creyendo en el libre albedrío. Luego tengo argumentos por los que creo que es realmente potente y te explicaré también cómo yo llegué a esta idea y por qué a mí me ayudó, ¿vale? Bueno, no es una idea nueva, ¿vale? No estamos aquí planteándonos algo totalmente radical, sino que ya desde la época antigua, ¿no? Sócrates, por ejemplo, también hablaba de esto muy poquito. Fijémonos que, aunque no dejó escritos, las representaciones de sus diálogos por Platón sugieren que Sócrates creía en la importancia de la razón y la reflexión personal, en la toma de decisiones éticas, lo que implica una forma de libre albedrío, ¿no? O sea, vemos que Sócrates creía un poco más. Platón, discípulo de Sócrates, exploró en sus obras la tensión entre destino y el libre albedrío, especialmente en el mito de al final de la República. Aunque sugería que el destino de las almas estaban predestinados, también presentaba la idea de que las almas seguían en su vida futura, lo que implicaba una forma de elección libre o libre albedrío. Bueno, o sea, cada uno ha ido sacando sus teorías. Aristóteles, por ejemplo, estudiante de Platón y tutor de Alejandro Magno, abordó más directamente el concepto de elección voluntaria o proairesis, diferenciándola de los deseos y apetitos involuntarios. Para Aristóteles, el libre albedrío estaba vinculado a la racionalidad y la capacidad de actuar de acuerdo con una elección deliberada, especialmente en el contexto de la ética y la moralidad. Bueno, vemos que al final ven este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, ¿es el mundo determinista? ¿Hasta qué punto? Pero, y bueno, y aquí vemos que en la filosofía india también se ha tratado, en la china, pero para mí, donde empieza realmente a cuestionarse el libre albedrío de una manera un poco más radical fue con este experimento de Benjamin Libet. Y básicamente lo que pasó es que en 1983 Benjamin Libet realizó un experimento que se ha convertido en una referencia central en los debates sobre el libre albedrío. Libet pidió a los participantes que realizasen un movimiento simple con la mano, como presionar un botón,
en el momento que eligieran libremente. Mientras tanto, medía la actividad cerebral mediante electroencefalografía. Los participantes también debían observar un reloj especial y reportar el momento en el que toma la decisión consciente de mover la mano. Bueno, los resultados mostraron algo sorprendente. Había una actividad cerebral previa. Antes de que los participantes fueran conscientes de su decisión de mover la mano, se observó un aumento en la actividad cerebral, conocido como el potencial de preparación, que comenzaba varios cientos de milisegundos antes de la acción y crucialmente antes de que los participantes informaran haber tomado la decisión de actuar. La percepción consciente de decidir actuar ocurrió significativamente después de que el cerebro ya había iniciado el proceso que llevaría a la acción. Vale, este experimento ha sido bastante crucial porque, volvió a poner un debate fuerte sobre si había o no libre albedrío, y básicamente aquí lo que estamos viendo es que casi tú tomas decisiones inconscientemente y luego las racionalizas con la lógica, pensando, atribuyéndote el máximo autoría de esas decisiones, ¿no? Pero fijémonos que al final también seguramente conoces los conceptos de consciente y subconsciente, y yo me gusta mucho poner estos dos ejemplos, o sea, me gusta mucho abordar el libre albedrío desde estas dos conjeturas, ¿no? El consciente y el subconsciente, y el subconsciente es todo aquello que está como latente, profundo, ¿no? Que no tienes la conciencia puesto sobre ello. Y si yo ahora, por ejemplo, te dijese de abrir un cajón y tienes ahí utensilios y te digo, oye, ¿puedes sacar de ahí las tijeras? Tú tendrías que ver lo que hay en el cajón para poder identificar las tijeras, o por lo menos poder palparlo para, de los utensilios que tengas ahí, acabar agarrando las tijeras. Con el consciente y el subconsciente pasa igual. Es decir, si tú no eres capaz de ver todo tu subconsciente, ¿cómo realmente estás escogiendo conscientemente en qué pensar? O sea, a veces pensamos que somos nosotros quienes extraemos del subconsciente recuerdos y cosas, y de alguna manera somos ciertamente capaces, aunque los recuerdos no son tal cual pasaron, sino son simplemente simulaciones de lo que vimos en ese momento, incluso están súper afectados por las emociones del momento o por las emociones actuales donde recabamos ese recuerdo, y por lo tanto, si no eres capaz de ver todo tu subconsciente, ¿cómo estás escogiendo libremente? No es al revés, sino que tu entorno es el que hace que saques cosas de tu subconsciente, y si tú no eres ni siquiera capaz de controlar el entorno, ¿por qué crees que estás siendo capaz de sacar de tu subconsciente los pensamientos o las acciones que tú quieres libremente en cada momento? Entonces, este experimento pone como un poco a nivel ya que obviamente ha sido criticado y hay gente que lo ha vuelto a repetir con mejores técnicas, etcétera, pero sí que se sigue viendo que sueles tomar decisiones y luego las justificas, aunque sea milisegundos después, como si fueran tuyas, ¿no? Y para mí alguien que aborda muchísimo el tema y lo aborda bastante bien es Sam Harris. Es un pensador y también, ha estudiado la mente, es un gran, por así decirlo, intelectual, ¿no? Y hay un libro entero sobre este tema que es sobre Free Will, que es sobre el libre albedrío. Y reduciendo un poco cómo piensa Sam Harris sobre este tema, y a mí es lo que más me chocó, reduciendo el tema del libre albedrío, te viene a decir, vale, vamos a ver qué es lo que realmente hemos escogido, ¿no? ¿Tú has escogido nacer siendo tú? No, ¿verdad? O sea, ¿de qué depende que hayas llevado tú esta vida hasta aquí, hasta donde estás ahora viendo este vídeo? O sea, vamos a ponerlo con el ejemplo del vídeo, ¿no? ¿Qué ha hecho que llegues a hacer clic en este vídeo? Pues tus acciones que te han llevado hasta aquí. Es el cúmulo de acciones durante tu vida que al final te han hecho que cliques en este vídeo. Vale, ¿y de qué han dependido esas acciones? Bueno, de tu genética, de tu capacidad intelectual, de esas cosas que te han dado ya preconcebidas, tu corazón, tu salud, tus hormonas, toda esa genética interna, que por cierto no la has escogido tú, porque podrías haber nacido en otro país, en otra familia, podrías haber nacido en otro año, podrías haber nacido en el futuro, podrías haber nacido en el pasado, podrías haber nacido en muchos sitios, pero has nacido donde has nacido y eso no lo has escogido tú. Entonces, la genética depende muchísimo de esto y el entorno. Porque me dirás, no, las acciones las he escogido libremente yo. No, tú has ido reaccionando a un entorno. Para nada hubieran sido las mismas decisiones o acciones si hubieras nacido 10 años antes, o 100 años antes, o un segundo antes. Tú simplemente has estado reaccionando a un entorno con tu genética. Y si realmente lo reduces a esto, no hay mucho más. O sea, la ilusión de que yo ahora pueda darle 3 clics a esto, en el fondo, la tengo
porque todas las acciones previas de lo que he ido haciendo me han llevado a hacer este vídeo aquí, y esas acciones han dependido de mi genética, de mi capacidad intelectual, de las hormonas que he tenido, si he tenido más predisposición al conflicto o menos, he ido tomando unas decisiones porque pensamos que todas esas cosas somos puramente controlamos todo lo que nos pasa por la cabeza. No es cierto. Todo eso tiene que ver con la genética que te han dado y tu reacción al entorno. O sea, yo no escogí ni siquiera el colegio que fui, me llevaron mis padres a ese y yo tuve que ir reaccionando a ese entorno social que se me presentó. Y eso 100% ha determinado quién soy ahora. Y si yo soy capaz de hacer 3 clics aquí es porque para empezar este bolígrafo en algún momento ha llegado hasta aquí. Lo que pasa es que los humanos estamos súper sesgados, y hace nada hice un vídeo hablando sobre una de las exponentes que hablaba de esto, que es Daniel Kahneman, y somos muy malos recordando toda nuestra vida o todas las casualidades o causalidades que han hecho que lleguemos hasta aquí. Simplemente estamos aquí, estamos en el presente, en el ahora, y parece que mentalmente tenemos autonomía, esa ilusión del yo, del libre albedrío, que luego veremos que van muy relacionados, que nos permiten, por así decirlo, tener esta sensación de que escogemos. Pero si lo reducimos a, como dice Sam Harris, a genética y acciones, no hay mucho más. Entonces, aquí es donde realmente se te empieza a resquebrajar esta ilusión del libre albedrío, que, por cierto, luego veremos que es una ilusión que es imposible de romper del todo. O sea, tu ego y el libre albedrío, o sea, tu yo, tu identidad y el libre albedrío, que es tu ego, son 2 caras de una misma moneda. Por mucho que intelectualmente seamos capaces de pensar en esto y pensar que realmente no hay libre albedrío, porque reduciéndolo a lógica pura no tiene sentido que exista, aún así, tu simulación, que es tu identidad, es incapaz de luego operar, estar en el día a día pensando en esta idea. O sea, se desvanece. A mí me pasa. O sea, yo cada vez creo menos que no hay libre albedrío y no pasa nada porque tampoco importa mucho. O sea, en el momento en el que tu simulación vuelve para de pensar en este concepto, vuelve otra vez a tener libre albedrío porque no hay opción de no hacerlo. ¿Vale? Bueno, también te habla sobre la consecuencia para la moralidad y la justicia, ¿no? Ostras, si esto fuese verdad, ¿qué pasaría con la sociedad? ¿Qué estamos haciendo, no? Porque mucha gente me hace gracia porque piensa en la empatía y piensa, si yo fuera esa persona no hubiera hecho eso, ¿no? No, si tú fueras esa persona hubieras hecho exactamente lo mismo. O sea, lo que tendemos a pensar con el libre albedrío es que si nuestra mente estuviese en su cuerpo, haríamos las cosas distintas o las hubiéramos hecho distintas. Pero estás pensando en una imposibilidad, eso no existe. Y además esto para mí es un grado de empatía superior y un grado de abstracción y de manejo de identidad y de realidad más complejo, que poca gente llega a diferentes abstracciones, y una de las abstracciones es entender que si tú hubieras sido otra persona, hubieras hecho exactamente todo lo que esa persona ha hecho. Es decir, el peor villano que se te ocurra, si tú hubieras sido esa persona, hubieras sido ese villano, porque tiene su misma cerebro, su misma cuerpo, su mismo... O sea, todas las hormonas internas, los grados de oxitocina, de testosterona, todo lo que tienes internamente, es exactamente igual. Y aquí hay como un siguiente paso de empatía, ¿no? Es como, oye, no, si yo hubiera sido otra persona es que hubiera hecho exactamente lo mismo. Me estoy avanzando un poco, ¿no? Pero podemos ver que las consecuencias para la moralidad y la justicia cambian bastante. Por ejemplo, en lugar de ver la justicia penal como un medio de castigo retributivo basado en la culpa moral, deberíamos enfocarla hacia la prevención del daño futuro, la rehabilitación de los delincuentes y la protección de la sociedad. Hay otro autor, que no lo he leído tanto como a Sam Harris, que es Robert Sapolsky. Tiene un libro interesante que es Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. Básicamente es un poco parecido a lo que nos plantea Sam Harris, pero un poco más adentrándose en el tema determinismo biológico, ¿no? Sapolsky argumenta que una gran cantidad de factores biológicos, que incluyen la genética, las hormonas, las condiciones prenatales y la salud cerebral, influyen profundamente en nuestro comportamiento. Estos factores pueden determinar desde nuestras reacciones en situaciones de estrés hasta nuestras preferencias y aversiones, limitando seriamente el alcance de nuestras elecciones libres. Que directamente, si te pones así y lo reduces a eso, es que es casi todo. O sea, tú tienes esa sensación de estar pensando en que eres libre,
pero ya veremos que no tiene nada que... O sea, que simplemente es parte de nuestro sistema operativo. O sea, es una ilusión muy fuerte. ¿Qué más? Determinismo versus aleatoriedad. Hay mucha gente que cuando hablo de este concepto, lo siguiente que me plantea y me dice, oye, pero entonces, ¿me estás diciendo que hay determinismo? Es decir, que todo está escrito y punto. No, ese es otro debate. O sea, que haya determinismo o aleatoriedad dependería de otros factores y no es lo que estamos discutiendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, si te vas más a las leyes de Newton, podrías decir que es todo más determinista, ¿no? Que si tú realmente pudieses encontrar todos los factores de todo lo que ha pasado en el universo hasta ahora, podrías predecir el futuro, ¿no? Si tuvieses un ordenador suficientemente potente, igual que puedes predecir las leyes físicas, podrías de alguna manera también predecir qué vas a hacer tú mañana por la mañana. Esto tiene que ver más con el determinismo, y hay otra gente que aboga más por la aleatoriedad, basándose más en la mecánica cuántica, porque a nivel cuántico se ha descubierto que las partículas subatómicas no están en ningún sitio hasta que colapsan según el observador. No soy experto en mecánica cuántica, pero los que abogan más por la aleatoriedad dicen que, oye, no, a nivel cuántico las cosas las colapsa el que las percibe, etc. Pero es que es indiferente. O sea, en ambas opciones, tanto si hay determinismo versus aleatoriedad, tú igualmente no tomas decisiones sobre ello. O sea, por mucho que haya aleatoriedad, sigue habiendo aleatoriedad. Tú no tienes... O sea, si hay una aleatoriedad cuántica, sigues siendo esclavo de tu genética y tu entorno. Entonces, sigues sin realmente poder tomar esas decisiones libres. Hay gente que me argumenta también y dice, oye, no, la religión y la fe, ¿no? Es el alma o Dios quien tiene libre albedrío y quien realmente actúa. Y aquí yo no quiero entrar en profundidad, pero bueno, aún así no tienes control sobre ese Dios. Pero bueno, podrías decir, no, es que esa sensación, esa simulación, esa identidad que es tu yo, es el alma. Y ese alma sí que está conectado con el universo y entonces esa sensación de libre albedrío, porque en el fondo es súper arrogante lo que pensamos, ¿no? Porque si realmente vieses el efecto mariposa que tiene una decisión tuya, casi eres un creador de mundos, un condicionador, o sea, casi eres Dios si realmente tienes libre albedrío, porque una sola acción tuya cambia para siempre todo lo que pasa alrededor y en el futuro, ¿no? Entonces, claro, aquí entra en la dicotomía de decir, vale, pero ¿el alma es Dios? ¿Es Dios hablándote dentro del alma? Bueno, aquí entraríamos en debates religiosos que no quiero hablar para nada, pero bueno, podría ser una alternativa, ¿no? O sea, yo aquí no quiero decirte si existe o no el libre albedrío. Yo quiero proponer un debate y que debatamos y pensamos y no hay una verdad absoluta. O sea, esto lo llevan debatiendo los filósofos y los científicos durante años. Yo aquí te quiero enseñar qué es lo que se ha hablado sobre este tema, porque creo que mucha gente dice, oye, no, sí que el libre albedrío porque hago 3 clics al boli cuando quiero. Digo, ya, pero no has pensado en todo lo otro que conlleva que hayas llevado tú hasta hacer estos 3 clics, ¿no? Entonces, que me hables de religión y fe, pues podría ser que Dios estuviese mirando en cada humano y además, si lo extrapolamos un poco más allá, hay una de las cosas que muy pocos científicos y filósofos todavía entienden, que es el tema de la conciencia, ¿vale? Hay incluso personas, los panpsychism, que proponen que la conciencia está en todos lados y simplemente en cada nivel de inteligencia se ve de diferentes maneras, ¿no? O sea, que todo es consciente en el universo. Podría ser. Quiero decir, aquí ya entramos en temas un poco más esotéricos que también podrían dar argumentos para que sí que haya libre albedrío. Otra persona que también yo recomiendo mucho que veáis su trabajo es Joshua Buck, y su posición es que el libre albedrío podría ser una característica emergente en nuestros sistemas cognitivos complejos pero bueno, que tampoco es que... O sea, como si en un sistema complejo tarde o temprano aparece esta especie de software o esta especie de atributo que te hace realmente pensar de forma libre. O te da la sensación de pensar de forma libre para que tengas esa sensación de autonomía. Porque aquí nadie discute, por ejemplo, que tú tengas libertad de parar de respirar si quieres. O sea, asumes que no tienes libre albedrío a la hora de controlar tus pulmones. Es más, si te vas a una bañera e intentas ahogarte, hay un acto reflejo que hace que no puedas hacerlo, a no ser que te pongas somníferos y te desmayes. Pero fijémonos que sí que
aceptamos el no libre albedrío para nuestro corazón, que no para, pero parece que a la hora de tomar decisiones salen estas características emergentes que además Joshua Bach también argumenta que el libre albedrío es otra cara de la moneda, o sea, o otro atributo del software que es tu identidad, porque Joshua Bach también plantea una idea muy interesante, que es que el yo tampoco existe, o sea, el concepto de identidad de Euge Oyer no existe, no es real, ni el concepto tuyo no es real, simplemente es una característica emergente de un sistema complejo en el que te creas un software. Es tu cerebro preguntándose o recreando una simulación de qué significa o cómo sería ser una persona y además estando dentro de ella, porque de esta manera es mucho más eficiente posicionándola en un grupo y dándole un estatus, y entiendes siempre si estás encima o por debajo del estatus, para que puedas siempre seguir ganando estatus o jugando el juego del estatus para en tu tribu o en tu círculo social seguir creciendo o de alguna manera autoprotegerte mucho más porque te reafirmas mucho con ese ego, con esa identidad que es Euge Oyer, y ese Euge Oyer tiene libre albedrío. Porque si realmente aprendiésemos a meditar en plan hacia el nirvana, el concepto de libre albedrío ya te dejaría de importar, porque ya no eres tú. O sea, el concepto de libre albedrío y la ilusión del libre albedrío va súper unida al yo, a la persona. Si fueras un monje tibetano y llegases al nirvana, te daría igual, te sería indiferente que hubiese libre albedrío o no, porque tú serías el observador que observa a ese Euge y ese es el que tiene libre albedrío. Ese yo con sus miedos, con sus inseguridades, ese ego, ese miedo a la muerte, ese todo, es el que tiene el libre albedrío. Son dos caras de una misma moneda. El libre albedrío es una cara de la misma... Bueno, es lo que necesita nuestro yo para sentir que tiene autonomía, es tan real como lo es tu identidad o Dios. Incluso Joshua Bach, y aquí voy a hacer un poco de cambio de tema, argumenta que hace mucho tiempo, por ejemplo, las identidades, por ejemplo, Euge Oyer coexistía con los dioses de la época. Que esto es otro concepto que también lo podemos tratar en un libro, que es que yo muchas veces pensaba que la psicología de cada persona era bastante individualista, sin depender de su entorno o el tiempo en el que vivían, y para nada es así. O sea, no tiene nada que ver las enfermedades mentales que hay, por ejemplo, en el siglo XXI que las que habían hace 500 años. El entorno, como somos seres extremadamente sociales, afecta muchísimo. Es más, Joshua Bach dice que hace miles de años, cuando habían muchos dioses, estos dioses eran como agentes colectivos que también estaban en la mente de cada una de estas personas, y literalmente las personas hablaban con estos agentes internos y eras quien les determinaban esas acciones o cosas, ¿no? De ir a la guerra, siéntete orgulloso por tu pueblo, y era el dios de la guerra hablando con ellos. Bueno, aquí acabo de hacer un poco de otro camino, ¿no? Hemos tomado de repente, pero vamos a volver un poco al tema del libre albedrío. ¿Qué sucede cuando aceptas esta realidad? ¿Y qué es lo que me sucedió a mí? O qué es lo que veo que la gente, cuando empieza a entender que quizá no hay libre albedrío, pues para mí pasan por las 5 fases del duelo, ¿no? Lo primero es negación absoluta, porque atacar al libre albedrío es atacar a tu yo. Y casi lo estoy matando. O sea, es una idea que hace que momentáneamente tu yo muera, porque si no hay libre albedrío, no hay yo. Y por un momento sales de tu yo y es como si instameditases. Pero tu yo no quiere hacer eso. O sea, tu ego se autoprotege de una manera brutal. Entonces, esta idea hace que pases por las 5 fases del duelo: negación, ira, rabia, te puedes hasta enfadar conmigo. Tengo amigos que se han enfadado conmigo, en plan, tío, no me vuelvas a hacer esto. Negociación, te vas a estar mucho tiempo dándole vueltas. Yo he estado mucho tiempo en negociación. No es que negocies con nadie, negocias contigo mismo, negocias con tu propia lógica, ¿vale? O sea, estás rato pensando en... O sea, yo era como un problema, y aún es un problema, que aún intento abrir una puerta o algo que me diga, vale, esto es contundente, por lo que sí que existe el libre albedrío. Entras en una etapa de depresión y luego aceptación. Yo no entré en la etapa de depresión muy fuerte porque yo ya venía a una etapa de depresión y de ansiedad bastante fuerte por mi trabajo, por mi estrés, por decisiones que había hecho que habían sido muy malas, y me quedaba mucho tiempo enganchado en esas decisiones malas. Es más, me iba a dormir y recreaba todo el rato cómo me iba al pasado y cómo tomaba una decisión
muy distinta a la que había tomado en un momento concreto de mi vida. Como que salía corriendo de ahí o decía, vale, esto no lo voy a hacer y me voy. Entonces me he quedado como muy enganchado. Y al conocer esto del libre albedrío, una de las frases lógicas que realmente me impactó, que es lo que me hizo a mí realmente pensar que lo más probable es que no haya libre albedrío, me dijeron, ¿tú te crees que si ahora coges la película de tu vida y la tiras para atrás, harías algo distinto? Y yo, sí. Y luego pensé, sí, pero sí porque el humano hace una cosa muy extraña que le ha permitido aprender mucho, que es tirar para atrás y con la información de ahora recrear, simular, que tu cerebro es una máquina de simular eventos, qué es lo que hubiera pasado con la información de ahora. Pero estás pensando en una imposibilidad, que te va muy bien para aprender, pero esa simulación no existe ni existirá jamás. Por lo tanto, si realmente pudiésemos retroceder la cinta de la vida e irnos a 10 años antes, harías exactamente lo mismo, porque son las mismas condiciones, el mismo entorno, la misma genética, las mismas circunstancias hasta ese momento. ¿Por qué vas a hacer algo distinto? Y si hicieses algo distinto por la aleatoriedad del momento, ni siquiera hubieras escogido tú esa cosa distinta. ¿Cómo sé que no harías nada distinto? Porque ya lo has hecho. ¿Qué más pruebas necesitas? Ya lo has hecho. Entonces, a mí me ayudó mucho el concepto de entender que no había tanto libre albedrío o no hay libre albedrío, porque me instasacó de esos pensamientos repetitivos del pasado. Y entonces, para mí es como si adquiriese un superpoder que de vez en cuando me dejo llevar por la película que es la vida, entro en el personaje y vivo, porque no hay otra, es parte de la simulación, entro en ese Euge, en ese yo, pero de vez en cuando, si estoy estresado, si estoy en una situación que me cuesta, instamedito. Y de repente me veo a mí mismo desde fuera y pienso, míralo, mira esa peli. Me vuelvo la conciencia que mira al personaje, porque entiendo que ese personaje simplemente está actuando bajo las circunstancias, las acciones que ha hecho hasta ahora, las hormonas que tiene y el tipo de cerebro que tiene, que ninguna de ellas las he escogido. Fuerte. Aspectos positivos sobre la idea de la ausencia de libre albedrío. Meditación y mindfulness instantáneo. O sea, si realmente empiezas a pensar así, es como puedes trabajar muy bien lo que es el mindfulness o la meditación. El perdón por tu pasado, por todas las cosas que has hecho, te perdonas mucho a ti mismo y luego desarrollas una empatía máxima hacia los humanos. Porque hay mucha gente que se enfada con humanos de ¿por qué ha hecho eso? Tendría que haberlo pensado mejor, y luego no te enfadas porque un día llueva. Entiendes que el medio ambiente no lo puedes controlar. Ya, pero si entiendes esta idea del libre albedrío, otros humanos son como el medio ambiente. O sea, son humanos que han nacido gracias a toda la historia que llevamos hasta aquí, que gracias ya que hemos llegado hasta aquí sobreviviendo, y son parte de la aleatoriedad genética a la que está jugando el sistema humano actualmente. Es otro concepto como entender y cómo tener una empatía máxima con otras personas. Y entender que otra persona, si te ha hecho algo malo, tú, si hubieras sido esa persona, hubieras hecho exactamente lo mismo. Entonces, no es que te vuelvas un hippie kumbaya de paso de todo y felicidad absoluta, porque sigue habiendo peligros. Es decir, esta es una de las ideas más difíciles, y ahora aquí entramos ya en mis opiniones personales, porque una vez la entiendes, una vez empiezas a masticarla, te das cuenta que el sistema en sí de la humanidad necesita creer en el libre albedrío, porque se desmoronarían muchísimas partes del sistema si se aceptase como algo generalizado. Incluso que tú te olvidas de esta idea cuando estás operando en tu día a día y es parte de tu yo. Es decir, cargarse el libre albedrío a nivel humano es casi imposible, porque sería como, hey, que las identidades no existen, que es una simulación de nuestro cerebro para cooperar y para poder sobrevivir. Vale, o sea, puedes explorar la idea, puedes jugar con ella, pero tiene un sentido. O sea, yo no creo en que tengamos que a alguien malo simplemente perdonarle y punto, porque no hay libre albedrío y pobre.
¿qué sabría él? No, porque entonces desincentivas el sistema. Entonces, mucha otra gente aprovecharía esto para hacer más mal, para ganar ellos a nivel de teoría de juegos, sabiendo que le van a perdonar porque no hay libre albedrío. Entonces, es una propia idea que, aunque la conozcas, yo te aconsejo que solo extraigas lo bueno y lo malo, como el nihilismo, la apatía, crisis existencial o pues hago ya maldades y lo justifico con que no hay libre albedrío. No entres ahí porque es como decir, no hay ego, entonces medito todo el rato y soy nirvana. No. Y como sistema se tiene que seguir castigando los comportamientos que no queremos en masa para desincentivarlos y recompensando los que sí queremos. Entonces, por eso digo, es una idea muy compleja porque hay gente que veo como, por ejemplo, el que hemos visto antes, Robert Spolsky, que literalmente él aboga por una reformulación completa sobre la sociedad, ¿no? Y yo no creo que estemos preparados para eso. Yo no creo que el sistema pueda funcionar sin el concepto de libre albedrío. Por eso es una idea que este vídeo me ha costado mucho llegar a exponerlo y hacerlo, porque es una idea compleja, es una idea que en algunos casos puede ser peligrosa. Yo voy con mucho cuidado a la hora de explicarle, o sea, de contarla, te doy los diferentes puntos de vista. Es una idea, como te decía, que es difícil de masticar, es una idea que desde aquí te digo que la sigas explorando, que la busques, que es compleja, porque realmente yo en el día a día sigo pensando que hay libre albedrío. O sea, mi Euge, no entiende que no hay libre albedrío. Pero de vez en cuando, y también me fascina que seamos capaces de conscientemente masticar este tipo de ideas que son complejísimas y luego meternos en el día a día y seguir en ese yo y en esa identidad. Pero bueno, es parecido al libro este de Eckhart Tolle, el del poder de la hora, que también te viene a decir que el yo no es real, por así decirlo, y que nos identificamos con él, ¿no? Te viene a decir un poco lo que decía Joshua Bach, que es algo que al revés, que es... Bueno, él te dice que hay que eliminarlo por completo y hay que estar siempre en un estado meditativo y paz y amor. Bueno, podemos ver que no es que no tenga razón, o sea, tiene razón, pero es que destruyes a la humanidad si vas por ese camino. Destruyes al ego, destruyes todas las simulaciones, te cargas a la humanidad, que no es ni posible, ¿no? Igual que no creo que sea posible destruir el concepto de libre albedrío dentro de todas las pequeñas simulaciones que somos los humanos. Pero bueno, ha sido un vídeo un poco más largo, es una idea curiosa, difícil. Espero que no entréis en crisis existenciales. Y como siempre, este tipo de ideas que son más complejas, yo voy con mucha humildad intelectual. Creo que hay que ir con esta humildad intelectual, no hay que escuchar a nadie que te diga sí, no, de forma extrema, porque estas ideas, cuando ya entras en ideas complejas, ya ves que esta idea lleva años y aún no hay como un consenso claro, ¿no? Pero bueno, espero que estos vídeos os gusten más, os abran puertas, os hagan pensar en más cosas. Y nada, si os gusta también este tipo de formatos, hacedmelo saber y haré más de este estilo, que me cuesta menos. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao.